Buenos días a todos, bienvenidos a esta serie de conferencias bíblicas. Mi nombre es Nancy Escalares de Makowski. El día de hoy vamos a continuar la misión del Mesías. Habíamos estudiado anteriormente la caída del hombre. Habíamos visto cómo Adán y Eva cayeron, Dios los creó, los crió, y ellos debían haberse casado, debían haber construido familias, sociedades, naciones, un mundo ideal, el reino de los cielos en la tierra y de por ende en el mundo espiritual. Sin embargo, nada de eso sucedió. Por el contrario, el ángel o Satanás vino, sedujo a Eva, Eva sedujo a Adán y de allí nacieron hijos. El primer homicidio de la Biblia, de la historia humana, en donde el hermano mayor mata al hermano menor. Esos hijos se multiplicaron en familias, sociedades, naciones. El reino que nunca fue de Dios, sino fue el reino del infierno en la tierra. Y ese es el reino en el que vivimos el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué es lo que Dios está haciendo desde el principio, desde que Adán y Eva cayeron? Los padres verdaderos nunca vinieron a la tierra, por lo tanto, Dios comenzó a trabajar para traerlos acá a la tierra. También estamos más o menos repasando lo que vimos la vez pasada para poder entender nuevamente cuál es la misión del Mesías. Vemos que Dios trabaja por medio de tiempo, por medio de un proceso. En la Biblia dice, y fue la tarde y fue la mañana del día. La tarde, la noche y la mañana. O sea, 3 periodos de crecimiento: formación, crecimiento y cumplimiento. Entonces, de allí podemos deducir que también Adán y Eva nacieron como una semillita, igual que este árbol, fueron criados como niños, crecieron 7 años de adolescentes y eventualmente tenían que haber adquirido su edad de adultos. Sin embargo, eso no sucedió. Vemos que todas las cosas de la creación siguen por medio de principios naturales. Sin embargo, los seres humanos no solamente crecen por principios naturales, sino también deben cumplir con una responsabilidad. Vimos anteriormente cuál es la responsabilidad humana. Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Nuevamente en Génesis 3:3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Primero, entonces, la responsabilidad humana era primero escuchar la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios, tener fe en el mandamiento. Esta palabra fue el mandamiento, lo que Dios les pidió que no hicieran, y mantener su pureza sexual hasta el matrimonio. Eso es lo que habíamos visto anteriormente, que Adán y Eva se unieron sexualmente antes del matrimonio, pero se metió Satanás entre ellos y ellos heredaron el linaje de sangre de Satanás. Por eso es que Jesús dijo, ustedes son de su padre el diablo, y la única manera como podríamos haber recibido el linaje de Satanás era si él tenía relaciones con nuestra madre. Aquí está nuevamente, el cuerpo físico crece naturalmente, pero no el espíritu. El espíritu tiene que mantener su pureza espiritual, su pureza física, su capacidad de amar. Debíamos haber dominado nuestro cuerpo físico con el espíritu, no al revés. Entonces, vimos que esta semilla que fue sembrada por el arcángel Adán y Eva fue el pecado original. Entonces, lo que Dios está haciendo a lo largo de la historia es enviar una nueva semilla. Esa nueva semilla es el Mesías. Es alguien que nace sin pecado original, no tiene nada que ver con Satanás. Ese es el Mesías. Y entonces nosotros nos injertamos a el Mesías. Y entonces si Dios está recreando
las tres bendiciones, entonces el Mesías es el nuevo Adán y él tiene que tomar una novia, la nueva Eva. Entonces él se convierte en esposo, ella en esposa. Ellos tienen hijos sin pecado original, centrados en Dios, y este es el árbol de la vida. Esta es la semilla que Dios quiso desde el principio enviar con Adán y Eva. Ese es el propósito de la historia. Esa es la restauración. Esa es la salvación. Y para eso necesitamos el Mesías. El Mesías tuvo victoria. Pero por eso en 1 Corintios vemos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cristo vino para darnos nueva vida, porque él nació sin pecado original. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Adán y Eva murieron, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vimos anteriormente que el éxito o el fracaso depende de las condiciones que hace la gente. Entonces, si hacemos buenas condiciones, vamos a Dios. Pero si hacemos malas condiciones, vamos a Satanás. Por eso San Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Este es el santo más grande de la historia y él tenía esa lucha. Imagínense nosotros, todos tenemos la misma lucha. Todos, hasta cierto punto somos bipolares, somos esquizofrénicos, todos tenemos esa lucha. No hay nadie perfecto. El único perfecto hace 2000 años fue nuestro Señor Jesús. Entonces, esa es la diferencia. Cuando hacemos buenas obras, buenas condiciones, Dios puede intervenir en nuestras vidas. Dios nos puede ayudar. Pero cuando pecamos, Satanás entra automáticamente. Entonces, ahí está nuevamente. Adán y Eva crearon el mal. Adán y Eva permitieron que el mal venga a su vida y cayeron al infierno. Entonces, eso es lo que está haciendo Dios con la historia. Está nuevamente enviando al Mesías, a otro Adán sin pecado original, para que construya la familia celestial. Estas condiciones que nosotros hacemos, o sea, buenas condiciones, es para reversificar la caída. Vimos anteriormente que Adán y Eva se volvieron egoístas, se volvieron arrogantes, se volvieron morbosos, tal como lo hizo Lucifer. Eso es lo que recibimos de la caída. Entonces, para reversificar la caída, tenemos que establecer este fundamento que se llama para recibir al Mesías. Y este fundamento es nada más y menos que la restauración de la fe y la restauración de la naturaleza heredada, la naturaleza caída heredada. Eso es lo que vamos a ver en la historia, que Dios constantemente está pidiendo fe y está pidiendo que tomemos responsabilidad de nuestro carácter, que superemos la arrogancia, que superemos todo lo que heredamos de Lucifer. Y ese es el fundamento para recibir al Mesías. Y aquí vemos un ejemplo. La obediencia. Adán y Eva nunca obedecieron a Dios. Y sin embargo, nuestro Señor Jesús vino y Él nos enseñó obediencia en Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Entonces, una de los factores fundamentales de nuestra responsabilidad es ser obedientes a la palabra de Dios. Tenemos fe. Debemos tener fe en la palabra de Dios. Aquí está San Pablo haciendo un milagro. Él tuvo fe en la palabra de Dios, en la palabra de Jesús, y le dijo a este hombre tullido que estaba allí y le dice, tu fe te ha sanado. Y dijo en gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. O sea que los discípulos, teniendo fe en Jesús, hicieron milagros también. San Mateo 7:7 Jesús nos dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aquí tenemos otros ejemplos en donde Jesús está ayudando, curando a la mujer. Él dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado.
Y Jesús le dijo también, recíbela, su vista, tu fe te ha salvado. O sea, es muy importante que restauremos la fe, porque eso es lo que perdimos en la caída. Habíamos dicho anteriormente que si Dios es un Dios todopoderoso, un Dios amoroso, un Dios, un Padre, entonces Él nunca nos dejó a nuestros primeros padres en el infierno. Comenzó a trabajar con Caín y Abel, comenzó a trabajar en la familia de Adán y luego siguió trabajando con Sem y Cam, Isaac e Ismael, Jacob y Esaú, Pérez y Sera, Moisés y los israelitas, Judá e Israel, Juan el Bautista y Jesús. O sea, son 4,000 años de historia desde que Adán y Eva cayeron hasta cuando Jesús vino. Dios sacó a Adán y Eva, está sacando a Adán y Eva del infierno. Y para eso necesitamos el Mesías. Por eso es que Jesús estaba explicando a Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede ser un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces tenemos que volver a nacer. Adán y Eva murieron espiritualmente. No murieron físicamente, sino espiritualmente. Entonces el renacimiento debe ser espiritualmente. Aquí está. De Adán a Jesús son 4,000 años de historia. Y estos 16 profetas que están allí en el Antiguo Testamento, todos ellos hablaban de la preparación para el Señor, un pueblo bien dispuesto. Esa era la misión de ellos. Y aquí están. Más tarde les vamos a explicar un poquito más acerca de esta historia, pero quiero que lo vean para que entender por qué Jesús fue a la cruz. Si Dios preparó desde Adán hasta Jesús 4,000 años de historia y todos estos profetas, todos estos sufrimientos de todos estos profetas para que Jesús venga y él construya el reino de los cielos en la tierra. Pero entonces, ¿por qué fue a la cruz? Estamos estudiando esto. Nuevamente Jesús nos dijo para restaurar esos 2 puntos que Adán y Eva perdieron en la caída, nos dijo él, muy simple y claramente, redujo muchos de las escrituras, muchos de los mandamientos que están en el Antiguo Testamento, como son más de 700 leyes, las redujo a 2 muy simples. Y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Quiere decir que primero nuestra mente debe unirse con la mente de Dios. Nuestro corazón debe unirse con la mente de Dios. Nuestras acciones deben unirse con el mandamiento de Dios. O sea, es nuestra unión vertical con Dios. Deberíamos haber encarnado la palabra de Dios y todavía tenemos que hacerlo. Es nuestra meta, es la primera bendición. Adán y Eva debieron haber encarnado la palabra de Dios en ellos. Por eso es que Jesús pudo decir, cuando me ven a mí, ven al Padre. Ahora nosotros hermanas también deberíamos decir, cuando me ven a mí, ven a la Madre, ¿no? Esa es la meta, la primera bendición. El fundamento de sustancia es el segundo mandamiento, semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. O sea, perdimos esa unidad horizontal de amarnos los unos a los otros. Entonces, ese es el fundamento. Cuando hacemos los dos, nos unimos con Dios, con toda nuestra mente, con nuestro corazón, y luego amamos a los que están a nuestro lado, a nuestros prójimos. Entonces, estamos haciendo el fundamento de fe para recibir al Mesías. Y todo lo que vamos a estudiar tiene esa fórmula. Entonces, Dios preparó a muchos para recibir al Mesías, muchos. Aquí vemos a los 3 reyes magos que significan 3 reinos. Ana, Simeón y los pastores que significan la sociedad. José y María significa la familia. La casa de Zacarías, que era la cabeza de Israel.
Juan Bautista es el hijo de Zacarías. Ellos fueron preparados para recibir a Jesús. Los 12 discípulos, los escribas, fariseos y doctores de la ley. Todo el pueblo de Israel fue preparado para recibir al Mesías, el mundo entero. Aquí vemos el arcángel Gabriel que revela la identidad de Juan Bautista a Zacarías. Zacarías se quedó mudo cuando vino Gabriel a decirle que su esposa, que ya no podía tener hijos, de repente le dice que va a quedarse encinta y que de allí iban a ser alguien muy especial que iba a preparar el camino del Señor. Él no le quiso creer y le dijo, por tu falta de fe, te quedarás mudo hasta cuando venga el bebé. Aquí vemos nuevamente otro ángel viene y le revela a María la venida del Mesías. Le dice que el hijo que ella va a engendrar va a ser el Mesías, el Hijo de Dios. Aquí vemos el Espíritu Santo revela a Isabel la identidad de Jesús. O sea, muchas revelaciones, mucho, pero la más importante es esta, porque Elías o Juan Bautista era la cabeza de Israel. Todo Israel creía a Zacarías, porque Zacarías era el sumo sacerdote de Israel y Juan Bautista es su hijo. Entonces, claro, todo el mundo que creía en Zacarías, creía en Juan Bautista, todo el mundo les tenía miedo y la profecía de que cuando venga el Mesías, perdón, que cuando venga Elías viene el Mesías. Entonces aquí está la profecía de Malaquías que dice que Elías viene. Elías fue alguien aquí en 2 Reyes 12:11, alguien que subió al cielo en un carro de fuego. Y la profecía dice que Elías regresa. Pero el ángel le dijo a Zacarías que Elías venía y que iba a ser Juan Bautista. Aquí están todos estos párrafos, Mateo 17, Mateo 11, Lucas 1, 17. Y Jesús mismo da testimonio y dice que Elías es Juan Bautista. Es muy importante que entendamos esto porque Juan Bautista era el discípulo, estaba supuesto a ser el discípulo más importante de Jesús, mas sin embargo no sucedió así. En Lucas 1:17 dice, él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer que todos los corazones de los padres vayan a sus hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Pero Juan Bautista creció, Jesús creció, Jesús se desapareció después de los 12 años. No vemos nada en la Biblia de qué es lo que hizo de los 12 a los 30 años. De repente se aparece en el río Jordán. Juan Bautista lo mira y le dice, oh, yo no soy, tú debes bautizarme a mí, no yo. Pero Jesús le dice, no, tienes que hacerlo para que las escrituras se cumplan. Y una vez bautizado Jesús, salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo, el amado, en él me complazco. O sea que Dios mismo le reveló a Juan Bautista quién es Jesús. Luego, de repente, Juan Bautista continuó bautizando y Jesús se fue. Y los discípulos de Juan se confundieron y vienen donde Juan nuevamente, en Juan 3:25 le dice, y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, aquel de quien diste testimonio, mira, está bautizando y todos se van a él. Y Juan Bautista dice, oh, es necesario que él crezca y que yo mengue, o sea, que yo disminuya. La Biblia dice que fueron 2 discípulos de Juan, Andrés y Felipe. Esos 2 discípulos decidieron seguir a Jesús. Pero la voluntad de Dios era que no solamente 2 discípulos, sino todo Israel que siga a Jesús. Todos los escribas, todos los rabís, todos los estudiados, todo Israel que siga a Jesús. Pero solamente 2 discípulos le siguieron a Jesús. Aquí vemos en Juan 1:19, viene a preguntarle los sacerdotes a Juan, ¿quién eres tú? Él confesó y no negó.
confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Quiere decir que Juan Bautista mismo se confundió. La revelación, la visión que tuvo, lo que escuchó de Dios mismo, se confundió y dijo, no soy nadie. Mas, sin embargo, Jesús dijo muy claramente en Mateo 11, pues todos los profetas, lo mismo que la ley, hasta Juan profetizaron. Y si queréis admitirlo, él es Elías, el que iba a venir. Muy claro, Jesús está diciendo, él es Elías y él debió haber seguido a Jesús para que entonces todo Israel siga a Jesús. Sin embargo, no sucedió así. Si nos ponemos a analizar cómo pensaba la gente en ese tiempo, tenían que ver, ¿escuchamos a Juan Bautista o escuchamos a Jesús? Jesús estaba haciendo milagros, estaba haciendo todo, estaba predicando palabras muy lindas, pero ellos tenían que ver, ¿no? Juan Bautista vino de una familia muy prominente, hubieron muchos milagros cuando él nació, llevaba una vida ascética y todos los judíos lo apoyaban. Por el contrario, Jesús vino de una familia muy humilde, nadie se daba cuenta quién realmente era el Padre, siempre había esa pregunta, ¿no? No era ascético y más que todo estaba dando afirmaciones espantosas, tales como, deja a tu padre y tu madre y sígueme. Deja que los muertos entierren a los muertos. Si no comes mi carne y no bebes mi sangre, no tienes parte de mí. Y cuando la gente escuchaba eso, decía, wow, esto es muy duro, muy fuerte. Y se le fueron, mucha gente se fueron, muchos discípulos se le fueron por lo que él decía era muy duro para recibir. Y los que le seguían eventualmente, debido a que Juan Bautista no lo siguió, entonces él fue a buscar a la gente humilde, a aquellos que escuchaban su palabra para que lo sigan. Y después fue denunciado por los judíos. Entonces la gente se confundió, no sabía a quién seguir, pues tenían que escoger ellos mismos. Eventualmente, Juan Bautista lo pusieron en la cárcel porque se puso a criticar a la mujer de Herodes, de algo que no era su problema, y estuvo en la cárcel. Estando en la cárcel, vienen y le preguntan, ¿eres tú el que ha de venir o deberemos esperar a otro? Mandó a algunos discípulos a que pregunten a Jesús, porque se confundió, no sabía. Y en Mateo 11 Jesús le respondió, id y contar a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y a los pobres es anunciado el evangelio. En verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y díganle además que benditos son los que no dudan de mí. Muy claro, Juan Bautista dudó de Jesús. Juan Bautista dudó de la revelación que tuvo directamente de Dios. ¿Se acuerdan que les dije que Zacarías representaba la cabeza de Israel? Porque era lo máximo, el sumo sacerdote. El hijo, Juan Bautista, representa la cabeza de Israel. Pues ahí está. Satanás invadió y pidió a la hija de Herodes que pidiera la cabeza de Juan Bautista y se la entregaron. Entonces, ¿por qué es que Juan Bautista debía ser como Elías? Porque Elías no cumplió con su misión, fue arrebatado al cielo. Entonces, pero la misma misión necesitaba ser cumplida. Fue un profeta. Entonces, él tenía que separar al pueblo de Satanás para recibir al Mesías. Entonces, Dios escogió a Juan Bautista con la misma misión de separar al pueblo de Satanás para recibir al Mesías. Por eso es que el espíritu de Elías bajó a trabajar con el cuerpo y el espíritu de Juan Bautista. Por eso es que la profecía era, él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Vamos a estudiar un poquito más adelante la resurrección del retorno. Es en donde los espíritus que ya han muerto, Dios les permite regresar a la tierra
a que trabajen con la misma misión. Esta misma misión que Elías tenía, la debió haber hecho Juan Bautista, pero vimos que en realidad no la cumplió. Entonces, después de que Juan Bautista se alejó de Jesús, Jesús se dio cuenta que estaba solo y que debía formar su propio fundamento. Y comenzó a buscar fe. En Juan 6:28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y él les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces Jesús tenía que comenzar de cero. Todo lo que Juan Bautista había hecho, todo Israel, todo lo que Dios había hecho por 4,000 años en preparación para Jesús, todo eso se derrumbó cuando Juan Bautista fue asesinado. Entonces Jesús comenzó a buscar fe, a buscar discípulos. Por eso comenzó a predicar y a decir que todos deberíamos ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y pide que le crean. Aquí está con los escribas, con los estudiosos. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por el contrario, muchos de los fariseos lo acusaban diciendo que era hijo de Beelzebub, que es Satanás, que por eso hacía milagros, que por eso resucitaba a los muertos, que por eso sanaba a los leprosos, daba la vista a los ciegos, etcétera. Lo acusaban. En Juan 10:37 Jesús dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed en las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ahí buscaba fe, desesperadamente fe. Realiza todo tipo de milagros para que crean en él. Algunos fariseos decían, este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Porque otros decían, pero ¿cómo puede un pecador realizar semejantes señales? Y había disensión entre ellos. O sea, la gente está muy confundida porque los religiosos dicen una cosa y Jesús está diciendo otra cosa. En Juan 8:59. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo y atravesando por él en medio de ellos se fue. O sea, desde el principio alguien está detrás de Jesús para matarlo, desde el principio. Después de esto, en Juan 7:1, Jesús andaba por Galilea y no podía andar por Judea porque los judíos buscaban matarle. ¿A quién preparó Dios para recibir al Mesías? A los judíos. Ahora los judíos lo buscan para matarlo. Aquí está en la última cena, les enseña, inclusive lava los pies de los discípulos y les dice, yo no he venido a que me sirvan, sino yo he venido a servir, y enseña a sus discípulos lo que va a venir. Y eventualmente en Lucas 22:3 vemos, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Satanás estaba detrás de todo esto. Mateo 26:24. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Porque muchos dicen que sí, todo esto está escrito. Entonces, si Jesús estaba supuesto a ir a la cruz, entonces, ¿cómo es que no? Judas Iscariote no es un santo. Todos sabemos que Judas Iscariote recibió una maldición. Es más, cometió suicidio, se colgó de un árbol. Entonces, no fue la voluntad de que Jesús sea entregado. No fue la voluntad de Dios. Luego vemos aquí la oración en Getsemaní, Mateo 26:38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y estando en agonía, llorando intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mucha gente dice, ¿por qué Jesús oró de esa manera? Mucha gente dice, era quizá su debilidad, la debilidad de su cuerpo. No,
Eso es un insulto. Si Jesús hubiera dado su vida muchas veces, lo hubiera hecho porque él conocía el corazón de Dios. Por eso oró, por amor a Dios, porque él sabía que si él iba a la cruz, la historia se iba a prolongar. Dios tenía que buscar otro Adán, Dios tenía que buscar otra Eva. No sabía cuánto tiempo más iba a pasar. A ningún padre o madre le gustaría ver a su hijo en la cruz. Ningún padre, por más malo que sea, quiere ver a su hijo colgado de la cruz, muriendo en la cruz. Por eso es que Jesús no quiso ir a la cruz. Por amor a sus seguidores, a sus discípulos, porque él sabía que si él iba a la cruz, ellos tenían que seguir el mismo camino. Por amor a Israel, porque sabía que también Israel iba a recibir mucho dolor y derramó mucha sangre, mucho sufrimiento. Y también por amor a los cristianos. Él sabía que había que pagar mucha indemnidad debido a que él iba a ir a la cruz. Y todo aquel que creía en él después que él resucitó, entonces tenía que seguir el mismo camino que él, la misma persecución. Aquí está, Jesús dice acerca de Israel, Lucas 19. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Israel no conoció el tiempo de la llegada de Jesús. Y también por la diáspora, por los judíos errantes por el mundo, odiados y masacrados hasta 1948. Se desapareció el país de Israel, se desapareció hasta cuando en 1948 las Naciones Unidas volvieron a reanudar a Israel. O sea, ahora sí vemos, Satanás intentó matar a Jesús. Satanás mató a Adán y Eva. Y ahora sale otro Adán sin pecado original. Él está detrás de él, de Jesús, desde el vientre de María. María debió haber sido apedrada porque la encontraron encinta. Y de acuerdo a la tradición judía, cuando una mujer estaba encinta, sin casarse, la llevaban a las puertas de la ciudad y allí la apedraban. Pero gracias a José, intervino y dijo, no, este es mi hijo, y la protegió. Por eso es que continuó y por eso es que Jesús nació. Luego a los 2 años, por decreto de Herodes, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, porque recibió en un sueño de que este niño, el Hijo de Dios, había nacido. Y por eso derramó la sangre de muchos niños para matar a Jesús. El ángel vino donde María y José les dijo que se vayan a Egipto porque alguien andaba atrás para matarlo. Y luego eventualmente Jesús en el desierto. El mismo Satanás viene y se presenta ante Jesús. Después de haber ayunado 40 días, Jesús no tenía que haber ayunado. Él nació sin pecado original, no tenía nada de malo. ¿Por qué hizo los 40 días de ayuno? Lo hizo para recibir la misma misión de Juan Bautista. Debido a que Juan Bautista no cumplió con su misión, entonces Jesús fue y ayunó en el desierto, y estando con mucha hambre a los 40 días se aparece Satanás y le da las 3 tentaciones. Estas 3 tentaciones son las mismas que las 3 bendiciones. Satanás robó esas 3 bendiciones de Adán y Eva. Entonces ahora Jesús viene y las restaura una por una. Él está con mucha hambre y le dice, toma, convierte estas piedras en pan. Y él dijo, no solamente de pan vive el hombre, sino de cada palabra que viene de Dios. Y lo mismo son las 3 bendiciones. Y Jesús en la cruz, eventualmente, ¿quién puso a Jesús en la cruz? Fue Israel, fue la gente, fue todos, pero detrás de todo eso estaba Satanás. El último cuando se entró en Judas y lo entregó. Entonces, no vemos que la
crucifixión de Jesús no era la voluntad original de Dios. Fue una voluntad secundaria. Sí, la resurrección de Jesús fue una increíble victoria para todos nosotros. Gracias Jesús que lo hizo, gracias. Pero no fue la voluntad original de Dios. Aquí vemos en Hechos 7:51 en donde los discípulos dicen que Jesús no vino a morir. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de aquel a quien vosotros ahora habéis traicionado y asesinado? Jesús fue asesinado. Aquí está. Inclusive Poncio Pilato, la esposa recibió un sueño de que no tenga nada que ver con la sangre de Jesús, que no se ensucie con la sangre de Jesús. Y así fue, se lavó las manos. ¿Quién escogió crucificarlo? Israel, la gente. Inclusive decían, deja que su sangre se derrame sobre vosotros y sobre nuestros hijos. Por eso es que los judíos han sufrido por tanto tiempo, porque ellos escogieron. Y por eso Jesús fue a la cruz. Indultaron a Barrabás, un matón, un ladrón, lleno de pecado, y al que no tiene pecado original, lo pusieron en la cruz. Ese es el significado de la cruz. Que nuestro Señor Jesús, siendo el más puro, siendo el más noble, siendo el más amoroso, Él toma todos nuestros pecados, todos los pecados. Ese es el significado de la cruz. Tomó de todo lo que lo acusaron, lo tomó y lo cargó. Y no se quejó, al contrario, dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Estando en la misma cruz, le dice, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, y baja de la cruz. Pero su espíritu, Satanás no pudo tocar su espíritu. Pudo hacer pedazos su cuerpo, pero no su espíritu. Cuando él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, hasta el mismo Dios se fue. No pudo verlo, no pudo aguantar el dolor, se fue. Esa es la condición que Jesús hizo para que pueda resucitar, para que todos podamos resucitar. Cuando él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí nuevamente los discípulos están diciendo en 1 Corintios 2:7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Si no supieron, no se dieron cuenta que era el Señor de la gloria. Entonces, el reino debió haber llegado en el tiempo de Jesús. Aquí vemos en el libro de Lucas 4:16. Jesús entró en la sinagoga, pidió hablar y enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó en la sinagoga. Todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles, esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. O sea, con él venía el reino de los cielos aquí en la tierra. Convertíos porque el reino de los cielos ha llegado. Él trajo el reino de los cielos. Ahí está retando a los escribas, a los fariseos. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. No le entendieron, no le escucharon. Aquí en Lucas 19:41 vino a Jerusalén y lloró. Si también tú conociste en este día el mensaje de paz, pero ahora ha quedado oculto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de empalizadas, te cercarán y te apretarán por todas partes y te estrellarán contra el suelo, a ti y a tus hijos que estén dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de tu visita.
Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Aquí está también. Tratan de matarlo. Dice, pero tratáis de matarme a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos dijeron, nosotros no hemos nacido de la prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les respondió, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. No le escucharon. No vieron el punto de vista de Dios. Ahora vamos a ver, hay dos profecías acerca de la venida del reino de Dios. En Isaías 2:4, en Zacarías, en Ezequiel, Jeremías, Jesús o el Mesías viene como el Señor de la gloria, el Rey de Reyes. Pero también vemos otra profecía en Isaías 53, Salmos 22, Zacarías 11, Zacarías 13, Jeremías 32, el Señor de sufrimiento. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la libertad, el libre albedrío. Recordemos, si comes del árbol, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese día morirás. Pero si no comes, vivirás. Desde el principio, Dios nos dio dos alternativas. Entonces aquí Dios vio la posibilidad de que aceptáramos al Señor o lo rechazáramos. Pero también nos dio aún más. En caso de que lo rechacemos, nos dio otra posibilidad de que Jesús resucite después de la cruz. Y eso es lo que se cumplió. Pero fue debido a la falta de fe de los que estaban preparados para recibirlo. La razón por la destrucción de Israel fue porque rompieron del pacto de Deuteronomio 29:5. Jesús profetizó la destrucción en Mateo 24, realizada de 70 años después de la muerte de Cristo. Entonces, siempre Dios no sabe lo que vamos a hacer porque nos dio libre albedrío, nos dio libertad de escoger. Él sabe dos posibilidades. Aceptamos la palabra de Dios, tenemos fe en la palabra de Dios, la ponemos en práctica, entonces Dios tiene victoria. Se cumple la voluntad de Dios. Pero si no aceptamos la palabra de Dios y hacemos nuestra propia voluntad, hacemos lo que nosotros queramos, la voluntad de Dios no se cumple. Entonces, lo que hizo nuestro Señor Jesús fue, al resucitar, Él, junto con el Espíritu Santo, al tener esta relación, todos nosotros somos los hijos buenos. Y de allí que sale la salvación espiritual. El reino celestial en la tierra todavía no está, solamente la salvación espiritual. Por eso es que Él dijo, tengo que regresar, tengo que venir de nuevo. Porque el reino de los cielos no está en la tierra, está en el mundo espiritual, el paraíso. Jesús dijo, si crees en mí, hoy estarás conmigo en el paraíso. El reino de los cielos no está en la tierra todavía. Por eso es que Jesús debe venir nuevamente. El Mesías viene nuevamente como el esposo. Debe escoger una esposa sin pecado original. Deben tener hijos, sangre, linaje directo de Dios. Deben tener familias, sociedades, naciones y construir así el reino de los cielos aquí en la tierra primero, luego en el mundo espiritual. Entonces nuevamente vemos la irresponsabilidad humana mató a Jesús. Los reyes magos no hicieron nada. Dice la Biblia que tuvieron un sueño que Herodes andaba buscando para matarlos. Y se fueron. En lugar de quedarse con Jesús, en lugar de ayudarle, en lugar de educarlo o hacer más por él, se fueron. Ana y Simeón, los pastores, aunque estaban allí para adorar y apoyar a Jesús, no podían hacer mucho. José y María estuvieron allí, lo ayudaron, pero más tarde no vemos mucho. Lo único que vemos es que a los 12 años Jesús fue al templo y se había perdido por 3 días. Y la Madre María no se había dado cuenta que se había perdido por 3 días. Ahora, yo me pregunto, yo soy madre, si uno de mis hijos falta
15 minutos yo me vuelvo loca y me sucedió eso. Ni 15 minutos me vuelvo loca. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Pongámonos a pensar. ¿Qué sucedió? ¿Cómo es posible que el hijo se le pierda por 3 días y al tercer día lo encuentran en la sinagoga predicando? Todo esto tenemos que preguntarle a Jesús. Todo esto tenemos que pensar. ¿Qué sucedió? La casa de Zacarías. Juan Bautista es el primo de Jesús. Jesús nació en un pesebre, algo muy pobre, algo muy rústico. Yo fui a Israel y vi el pesebre donde él nació, algo muy triste. Ahí era donde comían las vacas, donde comían los animales. Y ese bebito en pleno invierno nació. ¿Por qué? Dice, porque no había lugar para él en todo Nazaret. No había lugar. Esa no fue la voluntad de Dios. Y aquí están Anás, Caifás, Herodes, Pilato. Todos ellos tuvieron la oportunidad de ayudar a Jesús, pero no lo hicieron. Eventualmente pidió a los discípulos que oren con él para que haya unidad, para que haya protección, para que haya energía. Pero se durmieron y abandonaron a Jesús. Los escribas, los fariseos, los doctores de la ley no le creyeron. El pueblo escogió a Barrabás y pidió matar a Jesús. Hasta Nicodemo, que pudo haber hecho algo, tampoco lo hizo. Fue la resurrección de Jesús, la victoria para Dios, la victoria de Jesús, la victoria de la humanidad. Esa victoria es lo que tenemos ahora. Juan 3:16, un párrafo muy famoso, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Solamente después que Jesús resucitó, solamente allí los discípulos creyeron en él. Solamente allí los discípulos estaban listos a dar su vida por él. Y tuvieron que seguir el mismo camino que él. Y se apareció a las 3 mujeres, les dijo, no busquen aquí, yo no estoy muerto, estoy vivo. Y luego vino donde los discípulos y comenzó a enseñarles, empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Comenzó a educarlos y ahora sí ellos ya tenían la mente, el corazón abierto para recibir al Mesías, ahora sí como el Mesías. Mateo 28:18. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muchos dicen que Jesús regresa nuevamente. Jesús nunca se fue. Jesús está con nosotros en espíritu. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La segunda venida de Cristo tiene que ser en cuerpo y en espíritu para que cumpla con las 3 bendiciones. Aquí están unos peregrinajes que nuestra Federación de Familias, dirigidas por el Reverendo Moon, fuimos muchos cleros, en mi grupo más de 150 cleros, fuimos allá a Israel, fuimos al lugar donde crucificaron a Jesús y todos decidieron que Jesús nunca tuvo una corona, la corona de la gloria. Él se la merece más que nadie en la historia y le dieron también una túnica y también se quitaron las cruces. El Reverendo Moon ha dicho, han habido muchos santos a lo largo de la historia humana, muchos genios religiosos y muchos hombres sabios. Sin embargo, nadie pudo jugar el papel de Jesucristo, quien por sí solo nos lleva al Padre. Esto es debido a que vino en una posición sin mancha, sin pecado, la cual nadie más ocupa. Él es el único canal para alcanzar a Dios. A pesar de que Buda, Confucio, Mahoma, todos fueron santos religiosos, ninguno de ellos tenía la relación con Dios que Jesús tenía. Por lo tanto, el nacimiento de Jesucristo como Mesías fue el día de esperanza
para toda la humanidad. Aquí están nuestros líderes y algunos cleros, y aquí está la corona de gloria de Jesús, y aquí está su túnica de Rey de Reyes. O sea, estamos reversificando el error de Israel, reversificando el error de la gente de ese tiempo. Estamos consolando el corazón de Dios y consolando el corazón de Jesús para recibir la segunda venida de Cristo. Todos aquellos, nosotros cristianos, ojalá que aprendamos de este punto, de consolar el corazón de Dios, consolar el corazón de Jesús, porque la voluntad de Dios no fue que Jesús vaya a la cruz. El deseo de Jesús era buscar tener su esposa, sus hijos, dejar el linaje de Dios aquí en la tierra. Sin embargo, no pudo tenerlo. Está en el mundo espiritual. Él nunca pudo experimentar lo que nosotros experimentamos en familia. De corazón, démosle gracias a Jesús por ese increíble esfuerzo, sacrificio que ha hecho y esa increíble ofrenda que hizo para Dios y para todo el mundo. Muchas gracias.